Estimados estudiantes, mi nombre es Laura Cantero Llorca y soy una de las tutoras intercampus de la asignatura Acción Tutorial. Bueno, lo primero, daros la bienvenida a la asignatura y hoy vamos a desarrollar los contenidos del tema 3, marco de intervención de la acción tutorial. Voy a compartir pantalla y lo primero va a ser comenzar con qué objetivos el equipo docente ha planteado que consigáis o que alcancéis con este tema. Pues en primer lugar, el primer objetivo es que conozcáis las áreas de intervención de la acción tutorial desde las que se puede actuar tanto como profesor como tutor, porque ya veremos a lo largo del tema que la tutoría es algo inherente a la función docente, y de qué manera se puede contribuir a la educación integral y personalizada del alumno, pues a través de esas áreas de intervención. También queremos que seáis capaces de diseñar actividades para la tutoría que favorezcan el desarrollo profesional, académico y personal y social del alumno. O sea, en definitiva, diseñar actividades que favorezcan o permitan el desarrollo integral del alumnado. Y por último, que seáis capaces de valorar la importancia de la acción tutorial en los procesos educativos, ya que, como veremos, no solamente en el tema, sino también se recoge en las distintas leyes educativas, la orientación y la tutoría son elementos fundamentales hoy en día en una educación de calidad. Bien, ¿cómo vamos a alcanzar estos objetivos? Pues para ello el tema se ha organizado en torno a una serie de contenidos principales. En primer lugar, vamos a partir viendo cuáles son los principios y características generales de la intervención tutorial y finalizaremos centrándonos en las áreas de intervención de la acción tutorial. Veremos, ya las hemos nombrado los objetivos, estas áreas serían la orientación profesional, la orientación académica y la orientación personal y social, y las iremos viendo detenidamente a lo largo del tema. Vamos a comenzar con cuáles son esos principios de la acción tutorial. Los principios generales de la acción tutorial serían tres: el principio de prevención, el principio de desarrollo y el principio de intervención social. Principio de prevención, porque tanto desde la tutoría, o sea, desde la acción tutorial, lo que vamos es a trabajar o a intervenir, es decir, de una manera proactiva, es decir, vamos a intervenir antes de que aparezcan los problemas. Luego, otro de los principios sería el principio de desarrollo, porque la acción tutorial va más allá de esa parte de la docencia que consiste en transmitir una serie de contenidos académicos. La acción tutorial lo que pretende es el desarrollo integral de la persona en todas sus áreas, no solamente en esa parte cognitiva, sino en las otras áreas o facetas de la personalidad, es decir, prestando atención tanto a la parte social, a la parte emocional, al final a la parte de desarrollar una serie de competencias cívicas y una autonomía que en el futuro haga al alumno pues una persona desarrollada de una manera integral y armoniosa en todas sus áreas. Y el último principio sería el de intervención social. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra labor, tanto como docentes como esa parte de la acción tutorial, no la desarrollamos únicamente en la escuela, también va más allá nuestra labor interviniendo también en el contexto en el cual se desenvuelven nuestros alumnos. Es decir, vamos a intervenir también en ese contexto familiar, en ese entorno comunitario, con lo cual la intervención, como ya he dicho, no solamente sería en el alumno, sino en su contexto. Es decir, principios generales, recapitulamos, serían tres: prevención, desarrollo e intervención social. Visto esto y partiendo de estos principios, debemos plantearnos ahora qué características generales, qué características debe de tener la acción tutorial. Bueno, pues aquí tenemos un esquema donde aparecen detalladas esas características. Sería: una acción tutorial debe ser continua, debe estar planificada, debe ser inherente a la acción educativa, debe ser global, preventiva, personalizada y colaborativa. ¿Pero qué significa esto? Pues vamos a ver paso a paso cada una de estas características, qué significan o a qué hacen referencia. A ver, continua. Continua quiere decir que la acción tutorial
no es algo que se utilice o se aplique en un momento determinado, en un momento en el que el alumno tiene un problema de aprendizaje o en el que el alumno tiene un problema de tipo emocional o personal, no. La acción tutorial ha de ser continua y ha de ejercerse o ha de estar presente a lo largo de todo el proceso educativo del alumno, incluso desde el mismo momento en el que inicia la escolaridad. Eso no quiere decir que haya determinados momentos, como puede ser, por ejemplo, pues los cambios de etapa o cuando el alumno ha de elegir qué estudios quiere realizar o continuar, donde esa acción tutorial cobre mayor importancia o se intensifique. ¿Por qué ha de ser planificada? Porque la acción tutorial no es algo que se deba ejercer al azar, ni que sea una acción puntual que yo haga en un momento dado, no, debe ser algo sistemático con unos objetivos muy concretos, que ya hemos dicho que al final el objetivo último es ese desarrollo integral del alumno, pero no es algo que se pueda dejar al azar. Además, debe ser inherente a la acción educativa. Es algo que debe ser responsabilidad de todo docente, es decir, no solamente del tutor de un grupo clase, sino de todos los profesores o de todos los docentes que imparten clase a ese alumno, aunque al final el tutor del grupo clase pues tenga unas funciones un poquito diferentes o tenga una mayor responsabilidad en ese proceso, pero todo docente es tutor de ese alumno, es decir, todo docente ha de prestar atención a su alumnado, ya de cuidar y de ejercer esa acción tutorial. De hecho, todos los docentes tienen horas en su horario, tienen una hora en su horario dedicada a esa acción tutorial. Es global porque atiende a todas las facetas del ser humano, no solamente a la parte cognitiva, como ya hemos dicho, sino atiende a todos los aspectos, a todo el desarrollo integral de la persona. Preventiva ya lo hemos explicado al principio, porque no actúa únicamente cuando surgen los problemas, sino es una acción que ya se inicia desde ese momento en el que el alumno comienza su educación. Personalizada, porque da respuesta a las diferencias individuales de los alumnos, es decir, personalizada al final hace referencia a dar respuesta a la diversidad de nuestro alumnado, a las características, a las peculiaridades y a las diferencias individuales de cada uno de nuestros alumnos. Y colaborativa porque no es algo que deba hacer o haga únicamente el docente, sino que requiere una coordinación y una colaboración entre todos los docentes que trabajan en un centro escolar, pero a la misma vez también con el resto de personas implicadas en la educación, es decir, familia, comunidad, etc. Bueno, teniendo en cuenta o teniendo claro estas características y estos principios de la acción tutorial, vamos a modo de resumen, sí que hay dos elementos o dos aspectos fundamentales de una actuación tutorial de calidad, que sería por un lado la atención a la diversidad y por otro lado la coordinación docente. Fijaros, en el tema de la atención a la diversidad, muchas veces cuando hablamos de atención a la diversidad nos centramos en aquellos alumnos que tienen algún tipo de dificultad de aprendizaje. Pero sin embargo, en una acción tutorial de calidad, esta atención a la diversidad no es únicamente a esos alumnos que tienen una dificultad de aprendizaje en un momento dado, que también, sino a todo nuestro alumnado, es decir, a esas peculiaridades y a esas diferencias individuales que tienen nuestros alumnos. Además, y como he dicho al principio, la acción tutorial es un elemento que contribuye a la calidad de la educación, porque si tenemos en cuenta este elemento o este principio de atención a la diversidad y a las diferencias individuales y a esas características y a esos principios que hemos mencionado, de esa atención temprana, de esa actuación preventiva por parte de todo el profesorado, contribuiremos a una enseñanza de calidad y a una disminución del fracaso escolar. Mirad, y aquí me quiero detener en la figura 3.2 que aparece en la página 75, pues donde habla del círculo de desarrollo o fracaso de nuestro alumnado atendiendo a
a esa atención a la diversidad, ¿no? Y habla un poco de un círculo en el que, en función de las metas y los objetivos que planteemos a nuestro alumnado y a la actitud, ¿no?, de los docentes y de las familias, cómo de alguna manera se contribuye a ese desarrollo o a ese fracaso. Es decir, si atendemos a las diferencias individuales de nuestros alumnos y planteamos unas metas alcanzables, pues eso dará lugar a que nuestros alumnos tengan unos resultados positivos académicamente. Eso, de una manera, influye en un refuerzo y en unas expectativas positivas, ¿no?, que tanto se hace el docente de su alumnado como que le hacemos llegar a nuestros alumnos. Y eso da lugar a una satisfacción personal y social, que repercute en una autoestima alta, a su vez en unas expectativas personales y familiares positivas, en una motivación alta y, por ende, en un éxito académico. Mientras que si a lo largo de la educación, pues o bien esos objetivos no están alcanzados, no son realmente alcanzables, no nos adaptamos a esas, pues, dificultades o características personales que tienen nuestros alumnos, es decir, si esas metas son inalcanzables para ellos, pues los alumnos tendrán resultados insuficientes. Es decir, veis que el círculo ahora gira hacia el fracaso. Eso lleva muchas veces a refuerzos negativos, porque los mensajes que llegan al alumnado pues son negativos, incluso muchas veces pues llevan asociados castigos en la familia por esas malas notas o eso. Al final son mensajes negativos los que llegan al niño, y eso crea en él una insatisfacción que repercute en una autoestima baja, en unas expectativas personales y familiares negativas, en una desmotivación, y por ende, si antes llegábamos al éxito, ahora vamos a llegar al fracaso. Es decir, fijaros esta imagen, lo significativa que es este círculo del desarrollo o del fracaso, lo significativo que es, y la importancia que tiene aquí la acción tutorial y ese fijarnos en esas características individuales de nuestros alumnos y de darle la respuesta educativa que requieren en cada momento. Para ello, que es fundamental, y unido a esto, la coordinación docente, no solamente entre ciclos en una misma etapa, sino también coordinación luego entre etapas. Y si, a pesar de ello, necesito más ayuda, pues para eso están los servicios de orientación en los centros, para poder seguir orientando en esa respuesta educativa que lleve al éxito a nuestros alumnos. ¿Vale? Bueno. Una vez aclarados estos conceptos teóricos, cuáles son las características, cuáles son los principios, vamos a centrarnos ahora en cuáles son las áreas de intervención de la acción tutorial. Y aquí, diversos autores especialistas en orientación y tutoría, pues podemos mencionar a Álvarez Vizquerra, 1996, González Benito, 2018, Lázaro y Asensi en 1987 o Velaz de Medrano en 1988, distinguen tres áreas de intervención en la acción tutorial: orientación profesional o apoyo en el desarrollo de la carrera, orientación personal y social dirigida a la prevención y el desarrollo humano, y orientación académica o apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje. Vamos a ver ahora detenidamente estas áreas, en qué consisten y qué actividades se pueden programar o planificar desde la tutoría, pues para trabajarlas. Bien, vamos a comenzar con la orientación profesional, ¿vale? Y aquí vamos a partir de la definición que da Torrego et al. En 2014, donde dice que a lo largo de la escolaridad y de forma especialmente relevante en la etapa de educación secundaria, alumnos y familias tendrán que ir tomando una serie de decisiones sobre su proceso formativo, ¿vale? Pues, por ejemplo, elección de materias optativas, itinerario, opciones académicas y profesionales, ¿vale? Aquí enlazamos un poco con lo que decíamos antes, que aunque la acción tutorial es continua, hay determinados momentos a lo largo de la escolaridad donde cobra una especial relevancia. Y en la etapa de secundaria, aunque la orientación profesional
Bueno, de una manera más general se puede o se debe de trabajar en todas las etapas, pero en la etapa de secundaria, donde los alumnos tienen que elegir entre distintos itinerarios académicos, poco a poco ir especializándose o eligiendo ese itinerario en función de los estudios a los que se quieren dedicar, pues este área de la acción tutorial, la orientación profesional, pues cobra una relevancia significativa. Por tanto, el profesorado, al final, en este área, el tutor y el resto del junto al resto del profesorado, va a tratar de promover competencias, finalmente, pues para que el alumno sea capaz de en un futuro tener un empleo, es decir, para que en última instancia el alumno consiga su empleabilidad. Entonces, bueno, pues para promover esas competencias, desde la acción tutorial, pues se pueden planificar actividades que van a ir dirigidas a que el alumno, pues como he dicho, adquiera esas competencias. Si seguimos a Álvarez González y Álvarez Juster en 2016, aunque luego hay distintos autores que comparten esta línea de actuación, pues la orientación profesional debería organizarse en torno a 4 grandes áreas. El conocimiento de sí mismo, es decir, pues, que el alumno sea consciente de cuáles son sus intereses, de cuáles son sus actitudes y capacidades para al final el futuro profesional al que se quiere dedicar. También es fundamental el conocimiento del entorno laboral. Es decir, pues si yo quiero estudiar para determinada profesión, por ejemplo, yo quiero estudiar medicina, es decir, ¿qué itinerario formativo es el que tengo que elegir? ¿Qué nota de acceso me van a pedir? ¿Dónde lo puedo estudiar? Realmente, y esto estaría relacionado con el conocimiento de sí mismo, mis calificaciones me van a permitir estudiar eso o qué salidas laborales tiene determinada carrera. Y para ello, pues también hay que entrenar o promover el alumno la toma de decisiones autónoma y realista. ¿Vale? Eso es fundamental. Un alumno o formar a una persona que sea capaz de tomar una serie de decisiones coherentes con aquello que quiere hacer y aquello a lo que se quiere dedicar. Y, como hemos dicho, prestando especial atención pues, a las transiciones entre etapas y a esos puntos claves en los que el alumno va a tener que tomar decisiones que van a marcar su futuro y su empleo, su trabajo posterior. Bien, eso sería un poco en relación a la orientación profesional. Vamos ahora a la orientación académica. ¿Cuál es la finalidad básica de este área de intervención? Pues la finalidad básica es el apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto está vinculado con 2 competencias principalmente. La competencia de aprender a aprender y, por otro lado, la competencia de desarrollar en el alumno la capacidad de pensar de forma reflexiva y autónoma. Es decir, queremos hacer alumno, es decir, la finalidad básica de este área es que el alumno sea capaz de aprender a estudiar o de aprender a aprender por sí solo y además, aparte de una manera autónoma, de una manera reflexiva y coherente. Bueno, ¿y qué es eso, no? De aprender a aprender, que además es una de las competencias básica es que debe aprender todo alumno. Pues si seguimos a Pantoja en 2014, pues este autor, y creo que es una definición bastante coherente, dice que aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y además ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo con los propios objetivos y necesidades. ¿Qué pretendemos para que el alumno adquiera esta competencia? Pues eso, que sea capaz de aprender por sí mismo y en función de aquellos objetivos y de aquellas metas que el alumno quiere alcanzar. ¿Qué líneas de trabajo hay en este área? Pues por un lado estarían las técnicas y hábitos de estudio, por otro lado el enriquecimiento cognitivo y por otro lado la motivación. Bueno, técnicas y hábitos de estudio, pues nos abarcaría o englobaría desde que el alumno sea capaz de identificar y conocer cuáles son los factores que le van a ayudar a conseguir el éxito en el aprendizaje, es decir, pues desde cuáles son las mejores condiciones para el estudio, cómo aprender a planificarse y a organizarse bien el tiempo,
cómo aprender a organizar y a gestionar pues, los distintos materiales que necesitan para las distintas asignaturas, etcétera, y técnicas o estrategias para aprender de una manera eficaz, es decir, lo que todos conocemos como las distintas técnicas de estudio, pues que ellos conozcan que todo debe partir de una lectura comprensiva, de una comprensión del aprendizaje, que aprendan a realizar un buen resumen, un buen subrayado, un buen esquema, un buen mapa conceptual, fichas de contenido, etcétera. Bueno, todos sabemos lo que son las técnicas de estudio. Como veis, técnicas y hábitos de estudio es algo que no hay que planificar o programar 1 hora a la semana para trabajar esto. Es algo que de una manera transversal, desde todas las áreas, se puede trabajar y los alumnos pueden aprender a desarrollar esta línea de actuación. Enriquecimiento cognitivo. Bueno, pues aquí sí que hay programas específicos para desarrollar este tipo de habilidades cognitivas, pues por ejemplo, como pueden ser, hay una serie de cuadernillos ya de venta al público, que es como los Progressing, como los cuadernillos de Progressing, es decir, programa para estimulación de las habilidades de la inteligencia, o el programa de enriquecimiento instrumental de Feuerstein. Es decir, son programas ya específicos y ya elaborados para poder trabajar con el alumnado. Pero luego hay otra serie de tareas que el docente en su día a día puede programar pues, para favorecer este enriquecimiento cognitivo en el alumnado. Pues desde trabajar, ¿no?, habilidades de solución de problemas, ¿no? Hay metodologías, todos conocemos la metodología ABP, ¿no?, el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje basado en problemas. Diseñar actividades que estimulen el pensamiento creativo, el razonamiento deductivo e inductivo de nuestros alumnos o la metacognición. Y todo ello sin olvidar y sin perder de vista la importancia que la motivación tiene para favorecer el aprendizaje y para favorecer el éxito académico. Es decir, si conseguimos diseñar tareas, actividades que motiven a nuestros alumnos, que conecten el contenido de aprendizaje con su realidad cercana, con sus intereses, eso es un camino directo hacia el éxito académico, mientras que un alumno desmotivado probablemente pues, sus resultados escolares sean mucho más bajos o incluso pueda llegar al fracaso. Entonces, la motivación siempre es algo que debe impregnar la acción tutorial y por ende, como hemos dicho que es algo inherente a la función docente, pues eso, la labor docente del día a día. Bueno. Y nos vamos al último área de intervención. Bueno, el último porque hemos hecho una división, pero al final serían áreas interrelacionadas, que sería la orientación personal y social. ¿Cuál es la finalidad básica de este área de intervención? Pues que el alumnado aprenda a ser persona y a convivir con los otros, ¿vale? Las líneas de trabajo, por tanto, en este área van a estar muy relacionadas con el desarrollo aquí de dos competencias. Por un lado, la competencia social y cívica, que siempre la relacionamos con las habilidades sociales, y por otro lado, el desarrollo de la competencia para la autonomía e iniciativa personal. Es decir, queremos que nuestros alumnos sean competentes pues, en el desarrollo, entre otros aspectos de la asertividad y sobre todo de la toma de decisiones responsables. Pues bueno, pues al igual que hemos visto en otras áreas, ¿qué podemos hacer desde tutoría para trabajar o para desarrollar dichas competencias? Pues al final las actividades o los aspectos que se van a trabajar van a ir dirigidos a ese desarrollo de las habilidades sociales y de resolución de problemas, pues a la mejora de la capacidad de escucha o de autoconocimiento, de ser capaz de ponerse en el lugar del otro, a la capacidad de trabajar en equipo, entre otras. Claro, yo os he puesto aquí páginas 83 o 87 del libro porque ahí vais a tener detallados pues, distintos aspectos relacionados con esta competencia. Yo aquí he puesto algunas cosas que se pueden hacer desde la tutoría, aunque sería conveniente que leáis con detenimiento estos apartados. Pero bueno, en resumen, algunas cosas que podemos hacer, pues por ejemplo, establecer normas consensuadas por el grupo, porque esto facilita, es decir, cuando las normas son establecidas por el grupo y son establecidas por los alumnos, ayuda a un mayor cumplimiento de las mismas y además a que las asuman y las interioricen de una manera
no más adecuada, sino más coherente. Es decir, si soy yo el que he puesto una norma y el que he puesto una consecuencia, la voy a acatar y la voy a asumir antes que cuando es el docente el que me establece esa norma. Además, eso crea o favorece la creación también de un grupo clase cohesionado. Lo que os he dicho, podemos también diseñar actividades dirigidas a trabajar esas habilidades sociales, habilidades de resolución de problemas, a desarrollar la creatividad, la capacidad de escucha. El hecho de trabajar en equipo también favorece el desarrollo de la competencia social y cívica. También favorecer la mejora del autoconocimiento del propio alumnado e ir incluyendo de una manera transversal, pues desde técnicas de relajación y autocontrol. Puedo diseñar o establecer asambleas en clase 10, 15 minutos al día que nos permita resolver los pequeños conflictos que van surgiendo en el aula. Trabajar también con los alumnos para la adquisición de hábitos de vida saludable. Bueno, estos son algunos ejemplos, muchos más, pero al final, en definitiva, que es desarrollar actuaciones pues, dirigidas a que los alumnos alcancen estas dos competencias que serían fundamentales en este área de intervención. ¿Y qué puedo hacer yo como profesor para contribuir, ¿no? a esa formación de la identidad personal de mis alumnos? Pues puedo hacer varias cosas. Principalmente, y la primera yo siempre lo digo, el docente es un ejemplo para el alumno, es decir, somos ejemplos para nuestros alumnos. Entonces, lo fundamental es mostrar coherencia entre lo que pienso, entre lo que digo y entre lo que hago. Además, yo aquí pongo un ejemplo muy claro, es decir, ¿cómo les voy a exigir a mis alumnos respeto? Les voy a decir, no gritéis, si yo cojo y le digo, ¡que no grites! Pues entonces eso, es decir, lo fundamental es, principal, mostrar coherencia porque yo voy a ser un ejemplo para mis alumnos. En segundo lugar, y esto estaría relacionado con lo que hemos dicho de establecer, ¿no?, normas consensuadas con todo el grupo, pues también hacer partícipe al alumnado del establecimiento y logros de objetivos, es decir, informar a mi alumno de qué espero de él, tanto en el comportamiento como en la adquisición de los aprendizajes. Es decir, ¿yo qué espero de ti? Esto y esto. Si ellos lo tienen claro, ¿o qué vamos a lograr al final del curso? Si ellos lo tienen claro, todo esto contribuye de una manera adecuada a esa formación de la identidad del alumno. También favorecer una enseñanza que propicie la participación de todo el alumnado, que el alumnado se siente escuchado y sobre todo también experimental, que ellos puedan vivenciar y puedan vivir aquellas cosas que se les está explicando. Bueno, este apartado guarda relación con el refuerzo positivo, es decir, es fundamental y voy a ayudar a que la formación de esa identidad personal del alumno sea más satisfactoria si resalto los logros en lugar de poner el punto en esos aspectos negativos. Es decir, el hacer juicios positivos, evitando los negativos y las comparaciones, va a ayudar a mi alumnado a esa formación de esa identidad personal. Es decir, siempre va a ser más efectivo en vez de decirle ya estás hablando otra vez o no llegas a esto, decirle, venga, yo sé que puedes, ¿tienes algún problema? Yo puedo ayudarte. También es fundamental tratar de comprender los valores del alumno y dar libertad para expresarse libremente, teniendo en cuenta esas normas y ese respeto a los demás. Es decir, no es que los alumnos, estaría relacionado con este punto, no se sientan juzgados, ¿vale? Que se sientan comprendidos por los docentes. Y a la misma vez que nosotros damos juicios positivos y les vamos dando confianza a los alumnos, también tenemos que enseñarles a autoevaluarse y a autorreforzarse, es decir, a no fustigarse ellos mismos cuando no consiguen alcanzar un objetivo o a darse cuenta de no lo he alcanzado, pero ¿qué puedo hacer para alcanzarlo? Y sobre todo, centrándonos en aquellos alumnos que esa autoestima la tienen más dañada y tratando de fortalecer esa autoestima de nuestros alumnos. Bueno, pues todo esto que os he dicho se resumiría en una figura que aparece también en la página 89, la figura 3.6, que serían algunas recomendaciones para conseguir en el alumnado unas expectativas positivas, ¿vale?
que serían: primero, proponer a los alumnos tareas apropiadas a sus capacidades y a sus posibilidades. Es decir, muchas veces planteamos tareas o se plantean objetivos que están muy por encima de la capacidad de nuestros alumnos. Entonces, es fundamental tener en cuenta este punto, es decir, que las tareas sean ajustadas a sus capacidades. Luego, hacer elogios realistas, basándonos en una serie de conductas o objetivos que nos hemos planteado, objetivos, es decir, cosas que previamente hayamos establecido y que sean elogios realmente realistas y ajustados a la realidad. Hacerles sentir importantes, es decir, hacerles sentir que todos merecen la atención del docente y que además cuentan con el apoyo del mismo. Y actuar imparcialmente y dar el mismo trato a todos los alumnos. Muchas veces, pues hay alumnos que tienen a lo mejor un comportamiento más disruptivo, ¿no? Y muchas veces cuando reñimos no sabemos quién ha sido y ya reñimos a ese. O a veces nos creamos expectativas por debajo de lo que los alumnos pueden lograr. Entonces, fundamental esa imparcialidad en el trato a nuestros alumnos. Bueno, y ya termino, si nos vamos un poco y vemos esto, ¿no? Vemos estas cosas, seguramente nos habrán venido a la mente muchos docentes o tutores o profesores de cualquier otro área que guardemos con cariño en nuestras mentes y probablemente, si nos paramos a pensar, cumplan o nos hayan tratado, hayan tenido en cuenta estos aspectos. Bueno, pues hasta aquí llegaríamos al final del tema. Espero que os hayan quedado claros los conceptos y si no, deciros que para resolver las dudas tenéis, por un lado, los foros específicos que hay de cada tema en el curso virtual de la asignatura y por otro lado vais a tener una serie de tutorías, estas en directo. El equipo docente va a colgar o ha colgado ya en el espacio virtual el calendario de estas tutorías para que podáis acceder para resolver las dudas de los distintos temas. Así que os espero tanto en esa tutoría como en los foros. Adelante, espero que os haya servido de ayuda y seguimos en contacto para lo que necesitéis. Voy a dejar de compartir. Y lo dicho, nos vemos en los foros y en la siguiente tutoría.